La filosofía budista. El budismo es un conjunto de enseñanzas de unos 2500 años de antigüedad. Puede ser vivido como experiencia trascendental, en libertad y sin dogmas. En la raíz budista se encuentra la gnosis. Abarca un sistema filosófico de vida y de disciplinas que Siddhartha Gautama trató de explicar con su propia vida. El Buda Gautama despertó del sueño de la conciencia y comprendió las 4 nobles verdades. La primera, que el sufrimiento existe. La segunda, que su origen está en el deseo. La tercera, que el sufrimiento puede ser erradicado. Y la cuarta, que para ello debemos seguir el óctuple sendero. Estas nobles verdades están selladas con otros 4 sellos. El primero, que todos los fenómenos compuestos son efímeros. El segundo, que están contaminados y por tanto son insatisfactorios. El tercero, que están vacíos de individualidad. Y el cuarto, que el nirvana es la única paz verdadera. Porque todas las condiciones son impermanentes, surgiendo y desapareciendo. Habiendo nacido todas ellas, deben cesar. El calmar las condiciones es la verdadera libertad. El budismo nació en la India y por el carácter del hinduismo y su capacidad de asimilación, la figura del Buda acabó siendo integrada como una manifestación del Avatara Vishnu, uno de los dioses principales. 4000 años antes de Cristo, el hinduismo era ya una religión politeísta cuyo objetivo principal era la unión con Brahma, el ser infinito o realidad absoluta. Las diversas formas de ascesis devocional son inherentes a la religión india desde sus inicios. Oh Bhikkhu, sabio asceta, no te cierres al universo, abre todas tus puertas y ventanas y deja que todo pase libremente, fuera y dentro, dentro y fuera, porque solo entonces serás capaz de recibir la verdad. En el seno del cuerpo doctrinario hinduista aparecieron diferentes libros sagrados llamados Vedas, encargados de recopilar la sabiduría ancestral. El Rig Veda, los Arayakas, los Upanishads, el Bhagavad Gita y los poemas narrativos del Mahabharata y del Ramayana. La práctica hinduista se centra en el yoga, el ascetismo y la dirección del gurú. Se lleva a cabo en santuarios y con adoración de imágenes. Se entiende el karma como un proceso de acción y de consecuencia. El conocimiento o gnosis es una realidad necesaria para la liberación. Toda la existencia es dolorosa porque es transitoria. Aniquilando el deseo, desaparece también el apego a lo fenoménico. Así como la enfermedad necesita ser diagnosticada, sus causas eliminadas y el remedio implementado para lograr el estado de bienestar, así también sus causas, su cesación y el camino deben ser conocido, restaurado, alcanzado y superado. Brahma, Vishnu y Shiva representan a la Trimurti indostánica, el creador, el preservador y el destructor sucesivamente, de quienes proceden toda una corte de dioses y de diosas como manifestaciones del absoluto. Se dice que en la religión primigenia hindú hay 330 millones de dioses. Si esto lo traducimos al lenguaje simbólico, sabremos que la pluralidad divina se manifiesta en las 33 iglesias microcósmicas del hombre. La experiencia de iluminación del Buda se desarrolló con esta herencia védica. El Buda respetó los mitos heredados, tanto taoístas como brahmámicos. Sin embargo, ofreció cambios radicales a partir de sus propias experiencias.
Buda significa el que ha despertado, y su sistema doctrinario implica primero un comportamiento ético, luego una ascesis determinante, y por sucesivas encarnaciones, eliminando el deseo, se logra el despertar espiritual definitivo, con el acceso al nirvana. El Buda Gautama fue un príncipe que renunció al placer de la vida palaciega para investigar sobre el origen de la enfermedad, la vejez y la muerte. El impulso del Dharma o el deber hindú movió su compasivo corazón. Él decía: si tenéis sabiduría, donde quiera que vayáis, estaréis despreocupados. El mundo entero está bien así como está. Todos los árboles en el bosque ya son hermosos, así como son, altos, bajos o huecos. El Buda anduvo errante entre los bosques en un periplo de riguroso ascetismo, hasta que se dio cuenta de que la iluminación estaba en el equilibrio entre la ascesis y la vida ordinaria, caminando por el óptuple sendero, cuyas reglas son: primera, una recta visión o recto entendimiento. Segundo, un recto pensamiento. Tercera, una recta palabra. Cuarta, recta acción. Quinta, un recto modo de subsistencia. El sexto, un recto esfuerzo. Séptimo, una recta atención. Y octava, una recta concentración. El maestro Samael lo sintetiza como recto pensar, sentir y actuar, añadiendo que hay que hollar la senda de la santidad practicando con los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer alquímicamente, morir psicológicamente y sacrificarse por la humanidad. El budismo indica que se debe ser honesto, veraz e íntegro, pues son herramientas para erradicar las imperfecciones y trascender el karma del samsara. Es una religión esencialmente ética, que postula por la tolerancia, la ley, la justicia, la voluntad y el desarrollo de las virtudes y la muerte del ego. Abandonar lo malo, practicar lo bueno. Este es el corazón del budismo. Sava, papasa, akaranam. No cometer acciones erróneas, ya sea con el cuerpo, las palabras o la mente, para que nuestra tela esté limpia. Cuando el Buda Sakyamuni meditó bajo el árbol del Bodhi para alcanzar la iluminación, una cobra de 7 cabezas lo protegió con su cuerpo hasta que logró vencer al deseo. Dijo el Buda: Atahi atano nah. Haceos un refugio en vosotros mismos. El verdadero refugio es vuestro propio corazón. Podéis depender de otras cosas, pero no son algo seguro. El árbol es un símbolo importantísimo en el budismo. La estéril madre del Buda quedó fecunda por el dios Ganesha en un bosque y, acogida por las ramas de un árbol, dio a luz al Buda. El árbol de la vida es la manifestación del ser absoluto en sus diversos desdoblamientos. En la cábala hebraica, la Trimurti indostánica se manifiesta como Keter, Chokmak y Binah, llamado también el triángulo logoico. Bajo la higuera o símbolo sexual, el Buda logró la iluminación. En la India, la higuera es un árbol sagrado asociado a la divinidad. Brahma es el árbol que tiene las raíces en el cielo y que se desparrama en la creación. Cuando el Buda histórico Gautama Sakyamuni encarnó a su real ser, reveló las enseñanzas correspondientes a las emanaciones del árbol sefirótico, Chesed, Geburah y Tiferet, es decir, del segundo triángulo del árbol santo o triángulo ético. Cuando alguien se hace budista, debe adoptar y recitar la toma de refugio, que dice así:
Me refugio en el Buda, en el Dharma o modo de vivir la enseñanza. Me refugio en el Sangha o fidelidad hacia la gran logia blanca. El maestro Samael dice: es claro que toda religión confesional tiene su centro de gravedad específico. Si estudiamos juiciosamente el budismo esotérico y trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo. El budismo esotérico pertenece a ciertos estados de Keter trascendentales. El centro de gravedad específico de la religión budista es Keter, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Keter como Sefirot es el punto matemático, el anciano de los siglos, la verdad de las verdades, lo oculto del oculto, la misericordia de las misericordias. Chokmah es el segundo aspecto logoico, es el Crestos. Binah es el tercer logos, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Shiva de los indostanes. Polarizado en forma masculina es Shiva, pero desdoblándose a sí mismo se convierte en Shakti, es decir, en la divina madre Kundalini, en Isis o Mara del cristianismo, con 7 puñales clavados en el corazón. Binah en sí mismo se convierte en nuestro Padre que está en secreto y en nuestra Madre Divina. Así pues, considerando al Logos como Brahma, Vishnu y Shiva, o como Keter, Chokmah y Binah, forman una trinidad perfecta dentro de la unidad. En conjunto es lo que podríamos llamar Padre. Si bien es cierto que el budismo tiene como centro de gravitación al viejo de los siglos, Keter de la Cábala, no por eso deja de ser menos cierto el budismo tántrico, sin el cual no se podría jamás llegar a la iniciación de Keter. Ese budismo tántrico tiene su base en Yesod, en el sexo. Ya sabemos que el budismo tántrico es el que se necesita para llegar a la autorrealización íntima del ser. En el árbol sefirótico, Vairochana representa al inmanifestado a Elohim y al manifestado Elohim Keter, también conocido como Adi Buda. Adi Buda Vairochana es el origen del universo. A Adi Buda Vairochana se le conoce por diferentes nombres: Avalokitesvara en sánscrito, Chenrezig en tibetano, Kudara Kannon y Kwannon en japonés, o Quan-Yin en chino. Avalokitesvara es el Cristo. En la cultura china, a Quan-Yin Avalokitesvara se le ha representado en su aspecto masculino y femenino. Muchas imágenes del Buda histórico, dependiendo de sus dimensiones, colores y características, representan a las diferentes partes del ser. Aquel bhikkhu que expulsa de sí la cólera en el surgida, como se expulsa con hierbas el veneno de la víbora en el cuerpo difundido. Aquel bhikkhu abandona esta y la otra orilla, como la serpiente su piel gastada y vieja. La estatua del Buda, rodeado por una cruz egipcia, representa a Chokmah, como también las cromadas en color rojizo y verde. Los rasgos hermafroditas de algunas imágenes del Buda representan a Binah. Binah, el tercer logos, toma también la forma de Manjushri y Tara. Ambos son los aspectos masculino y femenino del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede liberarnos de la cárcel en donde se encierra el cuerpo, pues la mente, dice el Buda, no debe estar presa con él. Manjushri es el patrón de todas las ciencias y príncipe del conocimiento. Lleva en su cabeza la corona de las 5 sabidurías y por ello ha sido vinculado con la regencia de Mercurio. Manjushri sostiene en un brazo la espada de la inteligencia y en el otro el tallo de un loto como símbolo del caduceo de Mercurio. Sobre él están los sutras de la sabiduría. La espada flamígera de Manjushri es la divina Tara Kundalini. Con su espada ella aniquila lo efímero. Contemplar el cuerpo y la mente para ver su impersonalidad, pues ninguno de ellos son yo o mío.
solo tienen una realidad pasajera. Otra representación del Espíritu Santo es el elefante Ganesha, que fecunda a la madre del Buda. Del mismo modo que el Cristo Jesús fue anunciado por el arcángel Gabriel en la fecundación del Espíritu Santo en forma de paloma a María, el budismo lo representa en forma de elefante. Devata Ganesha, en la antigua religión brahmánica, es la diosa de la sabiduría y la eliminadora de los obstáculos. Efectivamente, porque solo el Espíritu Santo puede perdonar los pecados mediante la alquimia y eliminar el karmasaya. En el posterior hinduismo, Ganesha se manifiesta también como un dios poderoso del destino, de la sabiduría y del matrimonio, porque el Espíritu hace fecundo todo lo que toca, cuando se es bautizado por el fuego y por el agua. Ganesha es el hijo de Shiva y Parvati. Ganesha es el refugio de los alquimistas. Ganesha es la redención del género humano, pues sin la clave maravillosa del tercer logos el universo quedaría yerto sin remedio. Los hindúes le atribuyen la invención de la astronomía y las matemáticas. Es el inspirador de todo gran pensamiento y de las grandes invenciones. Deja que la mente se concentre y mantén la recitación interna. Buda, Buda, Buda. Los cosmocratores son representados como los 5 Dhyani Budas y contienen varios aspectos. Ellos representan a los 5 bodhisattvas de los rayos arcangélicos regentes: la concepción, la ciencia o medicina, el amor o el arte, la fuerza, la política y la justicia. Ellos rigen también a las 5 energías o elementos primarios del cosmos: el agua, el éter, la tierra, el fuego y el aire. Representan a las virtudes que debemos conseguir, venciendo a sus antítesis, que son los 7 defectos o cabezas de legión. Los cosmocratores envían a sus bodhisattvas para que se sacrifiquen por la humanidad, dando su vida y ayudando a todos los seres humanos a alcanzar el camino hacia la iluminación. Los bodhisattvas son los seres que se han autorrealizado con el trabajo en los 3 factores, creando los cuerpos solares, el físico, vital, astral, mental y causal. Los bodhisattvas han cristalizado el alma, perteneciendo a todo el mundo, no encontrando obstáculos en ninguna parte, satisfecho con cualquier cosa, soportando los peligros sin temor. Esté solo, como el cuerno del rinoceronte. Los edificios budistas tratan de reflejar su espíritu en la arquitectura. En Bangkok, Tailandia, el edificio de Wat Arun, con sus 5 torres en forma fálica, es semejante al orden de la creación. Las 5 torres tienen en la cúspide el arma del dios védico Indra, igual que los 5 rayos de los bodhisattvas. El arma de Indra es equivalente al lingam del dios brahámico hinduista Shiva o al budista Vajra, aludiendo a la fusión sexual masculino-femenina. Wat Arun es el escenario de los guerreros del espíritu. Las torres con hornacinas o huecos formados entre arcos y con figuras femeninas o kinaris ostentando alas de aves aluden al Espíritu Santo. Son las torres del fuego en el cuerpo mental, que solo pueden ser creadas en la alquimia. El budismo ha expresado ampliamente en sus textos sagrados y en su arte pétreo el trabajo de la disolución del ego mediante la sexualidad. Entonces no cabía el pensar en fornicaciones malsanas, sino en hacer la voluntad del Padre. Otro templo magistral es el de Wat Paratapanon de Tailandia. Según la leyenda, fue edificado 8 años después de la muerte del Buda, hacia el siglo VI a.C., aunque posteriormente ha sufrido distintas restauraciones. Su chedi o estupa tiene un loto herbóreo dorado que representa el camino hacia la iluminación.
Es el camino sefirótico mediante la cristalización paulatina de las distintas partes del ser. Aquel que ha superado las dudas, libre de sufrimientos, libre de deseo, conductor de este mundo, incluyendo a los dioses. A uno tal los budas lo llaman el vencedor del camino. Vencedores del camino, dioses, budas y maestros se expresan mediante el Maituna con total naturalidad. Las representaciones, bien sean pictóricas o escultóricas, suelen tener rostros temibles para aludir al duro trabajo del arcano. Todo el paisaje budista está adornado de construcciones religiosas como gemas preciosas. Hay templos que muestran en su arquitectura la elaboración de los 7 cuerpos. Hay templos para los vivos y hay templos para los muertos, adaptados al entorno, fusionándose con él en perpetua oración para custodiar el tesoro de la fe. Fue Padmasambhava, junto con su esposa, quienes introdujeron el budismo en el Tíbet y fundaron el primer monasterio budista, permitiendo a los monjes y a las monjas unirse en santo matrimonio. En los monasterios se plasma infinidad de símbolos, como la campana, que alude a la unión sexual y al logro de la iluminación y la vacuidad. Este objetivo budista es otra perspectiva del vacío iluminador. El elemento simbólico, arquitectónico y decorativo que se repite con reiterada insistencia es la cobra erguida de 7 cabezas que representa a la divina Kundalini en los 7 cuerpos: físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Las serpientes a ambos lados de los templos simbolizan los conductos etéricos de la anatomía oculta, Ida y Pingala. Diosas y serpientes se asocian siempre en las mitologías primigenias. El Buda de oro de Phitsanulok del siglo XIV en Tailandia tiene una aureola formada por 2 cuerpos llameantes de serpientes que apoyan la cabeza en sus rodillas. Es el fuego devorador que libera, la cobra bendita que ilumina. Los leones son también elementos arquitectónicos decorativos. Tienen un triple simbolismo. Primero aluden al karma, segundo al fuego alquímico sexual y tercero al Cristo. Algunos templos tienen en su entrada a 2 leones. Los leones de piedra que se sitúan a ambos lados de la senda de los recintos externos son los guardianes del lugar. Estos leones imponen su rigor como maestros del karma. Ellos nos avisan que debemos cancelar las deudas que hemos contraído a lo largo de las vidas pasadas en la rueda del samsara, donde reina Yama, el señor de la muerte. Yama también simboliza al karma, al instinto y al deseo. Él sujeta entre sus garras al Vavachakra o rueda de la vida. Otro elemento importante es la espada flamígera. Ella representa el poder de la sexualidad y la eliminación del ego. Las espadas son las armas de la luz que otorga la ley a quien progresa en el camino interior. El loto que crece en el lago es la energía sexual transmutada. Todas las flores, especialmente las que se alimentan de fango, instruyen sobre el poder del cambio de la naturaleza inferior por la superior. El rosario es otro elemento decorativo simbólico, usual en la cultura budista. Tiene 108 perlas como las vidas asignadas al hombre en la rueda del samsara. La devoción en el cántico de mantrams está presidida siempre por él. Para el vedismo, brahmanismo, budismo e hinduismo, el mítico monte Meru es sagrado. El monte es un gran templo a imagen celestial. Es el templo sagrado de la naturaleza que se alza en alabanza. El tanka chino-tibetano del monte Meru del siglo XVII muestra en sus 7 anillos centrales a las 7 dimensiones de la naturaleza. Los yidam son dioses y diosas en actitud tántrica
que vemos en los templos del antiguo panteón tántrico de los cultos Bon. Más tarde fueron adoptados por el budismo. Los Yidan suelen visualizarse también en meditación para representar a las partes del ser y a los maestros que nos asisten durante el Tantra. Todo iniciado es socorrido y examinado en el camino del fuego. Los Yidan también son las divinidades personales invocadas por los lamas para protegerles de maleficios y de tentaciones. La logia negra no desea que ningún alma se libere. Pero los iluminados nos ayudan diciendo: tira al mundo, el mundo es como es. Si le permites que domine tu mente, ésta se vuelve turbia y no puede ver por sí misma. El Vajra simboliza principalmente la unión sexual entre el hombre y la mujer. La esvástica, además de simbolizar la unión de lo masculino y de lo femenino, es la energía del movimiento continuo. Vajrasattva, en su zona genital, tiene una esvástica dentro de un triángulo rodeado de 9 bolitas. Viva alusión a la sublimación alquímica. Vajrasattva es otro aspecto del Espíritu Santo o Vinaj. Por ello, se le puede invocar para destruir los malestares, las enfermedades, las impurezas físicas o astrales y los malos espíritus o egos. El Vajra equivale al rayo de Indra o Lingam de Shiva. Vajra significa diamante y designa, además del sexo sagrado, a la naturaleza indestructible del espíritu y su despertar. Los templos funerarios o estupas budistas también contienen profundas enseñanzas. Muerte, alquimia o compasión se funden en su geometría. Los chedis son las estupas características del budismo Theravada de Tailandia y Sri Lanka. Su base de 3 escalones representa el trabajo con los 3 factores y a la Trimurti hindú. Los 33 anillos en la cúspide son las 33 vértebras de la columna vertebral, por donde asciende la madre Kundalini. Los templos budistas tibetanos suelen estar coronados con el piñón de oro. Las estupas esperan con paciencia el tiempo del retorno de las almas que aún no lograron la maestría. Por ellas se ora. Las estupas son adornadas de anhelos para el alma en tránsito. La palabra estupa viene del sánscrito, que quiere decir montículo, y sus raíces son hindúes. Suelen tener forma hemisférica y su común uso es el de contener reliquias. Se cree que las más antiguas son las del Nepal, con formas tubulares y hechas de arcilla, piedras o cascotes. Las más modernas se hacen de masa y de concreto. La religión budista es altamente mágica. Lo constatan los numerosos dioses protectores, genios y guardianes elementales que custodian sus templos, como los 4 guardianes de los 4 puntos cardinales o lokapalas, que son quienes custodian y gobiernan a los elementales de la naturaleza. Dhritarashtra es el protector del horizonte blanco, guardián del este, sujeta en sus manos un laúd y reina sobre los Gandharvas o espíritus músicos de la creación. Virudaka es el hombre de la calavera azul, guardián del sur. Lleva una calavera de elefante en su cabeza y, sacando su espada de la funda, ordena sobre los Kundambas o mundo de los gigantes. Virupaksha es el rojo, guardián del oeste. Sujeta en sus manos una estupa que contiene los textos sagrados. Reina sobre los espíritus de las aguas y de las corrientes telúricas. Vaisharavana es el hijo que lo entiende todo. Se casó con una princesa naga. Es el guardián del norte y defiende a los dioses tomando la forma de una serpiente. Está sentado en un trono de ave. Encima de sus hombros tiene un sol y una luna. Vive en el monte Meru y manda sobre los elementales que velan por las riquezas. Pero también hay genios maléficos. En la tradición budista, los yaksha y deitas son los demonios asuras, que convertidos al buen dharma se transformaban en dharmapalas o protectores de la ley búdica. Tienen pues un doble sentido. Suelen estar expuestos en los templos budistas del Tíbet, Japón, China y Tailandia.
Mahakala representa a nuestro Lucifer interior, quien nos pone las pruebas iniciáticas o las tentaciones. Dice la tradición budista que Mahakala era un demonio que fue sometido por Avalokitesvara. Mahakala simboliza al instinto sexual animal que debemos someter y transformar, robándole las fuerzas foáticas para combinarlas con el anhelo espiritual. Por eso tiene 6 brazos, cabellos de fuego y lleva una corona de 5 calaveras en su cabeza. En una de sus manos lleva un tridente y en la otra el rosario con 10 calaveras. Yaksa o Lucifer se ve en el templo de Phra-Kareo. El Buda de la medicina que vemos en el arte tibetano representa una parte de nuestro ser dedicado a la medicina. El palacio de Potala con sus 13 pisos está situado sobre una roca, la roca viva sobre la cual edifica el Cristo, y los 13 pisos son los 13 eones que debe hollar Pishti Sofía para ser redimida por él. El budismo tibetano ha dado excelentes frutos. Su máximo representante actual es el Dalai Lama, considerado como la 14ª encarnación del Buda. Nació en 1933 y fue reconocido en Lhasa a la edad de 6 años. Con motivo de las revueltas de los comunistas chinos en marzo de 1959, huyó a la India, desde donde sigue luchando por la libertad de su pueblo. El Dalai Lama trabaja incansablemente informando a las diferentes potencias políticas mundiales del estado lamentable en que se encuentra el Tíbet. Gracias a tan loable labor, ha sido ganador del Premio Nobel de la Paz. Son muchos los simpatizantes que ha logrado con su tesón, consiguiendo aportaciones económicas y de toda índole para bien de la causa. Pero sin lugar a dudas su mayor labor consiste en mantener el espíritu budista entre el pueblo. Con su ejemplo de persona sencilla y mística, es luz y guía que ennoblece. Sabemos por el maestro Samael que es un hombre de conciencia despierta, y a pesar de saber que el peso del karma tiene a los tibetanos en la situación actual, sigue luchando compasivamente. En las cumbres del Tíbet se encuentra el centro espiritual del planeta. Sus elevadas montañas son llamadas el techo del mundo, en una arquitectura natural, semejante al arte gótico o de luz de la misma naturaleza. En el subsuelo tibetano se encuentra el misterio del Shambhala, que irradia de una ascesis rigurosa a todos los lamasterios. A ellos ingresan los jóvenes a muy temprana edad, siendo un honor para sus familias su progresión espiritual. El estudio abarca el adoctrinamiento de los 3 cerebros, el intelectual, emocional e instintivo motor sexual. La afabilidad del budismo hace que los lamasterios sean un lugar de placidez, pero siempre es contrastada por la sobriedad y la disciplina, que se manifiesta hasta en los detalles más insignificantes de los múltiples trabajos que conforman su ascesis. Su propósito fundamental es vivir la vida al servicio de Brahma o el Ser, donde la compasión es su primera normativa. Tratan de sentir la unión con el todo, porque la mente libre es llamada a lo incondicional, aquello que está más allá del poder de las influencias constructivas. La palabra mandala significa círculo. El arte budista alcanzó su máxima expresión en los mandalas espirituales. En ellos se representan las diferentes dimensiones de la naturaleza y las distintas partes del ser. Los mandalas son enseñanzas trascendentales que incluyen ciertos mantras. Algunos mandalas son completos árboles sefiróticos. Su misión primordial es plasmar que lo único impermanente es Brahma. Todo lo demás es efímero. Por ello los construyen sobre la arena que representa lo pasajero. En algunos mandalas los vértices suelen tener una esvástica que indica la unión del Purusha y de la Prakriti. Hay representaciones que aluden a aspectos internos del hombre, como los chakras. Su colorido exalta las fuerzas de la naturaleza en lo microcósmico y en lo macrocósmico.
Hay circunferencias de fuego rodeando triángulos. El de los vértices hacia arriba simboliza a Shiva y el de los vértices hacia abajo simboliza a Shakti. El mandala Kalachakra es el más importante de la tradición tibetana, ya que contiene las más elevadas enseñanzas del texto sagrado del budismo tibetano, el Tantra Kalachakra. Este posee una compleja cosmología, soteriología y apocalipsis. En el mandala Kalachakra hay 722 deidades que engloban a distintas partes de nuestro ser con diferentes budas. En el centro de todos los mandalas Kalachakra hay un dios y una diosa acoplados sexualmente. En sus muñecas tienen pulseras Vajra, que simbolizan el trabajo con la sexualidad sagrada, y en sus manos llevan objetos que indican el trabajo de la observación, comprensión y eliminación del ego. Por eso sus pies pisotean a seres animalescos. El aspecto femenino de la divinidad en el budismo lo encontramos en las esculturas de mujeres esculpidas en muchas estupas y templos budistas. En el budismo tibetano existen las diosas y budas celestes o daikinis. La daikini Naro representa el aspecto femenino del Buda del arquetipo Chakrasambhara, con quien suele aparecer en unión sexual. La diosa central del palacio es Naro. Baila la danza guerrera pisoteando a los egos, mientras bebe su sangre en un bol craneal, indicando así la comprensión total del ego. Las daikinis también son mujeres que alcanzaron la iluminación y pueden ayudar al iniciado en los mundos internos con el tantra. Las garudas llevan en sus manos serpientes semejantes a las diosas sumerias, con cabezas de serpiente amamantando a sus hijos, símbolo del nacimiento crístico. En el budismo, a Tara la llaman la madre de los budas del pasado, del presente y del futuro. Tara nació del lago formado por las lágrimas de Avalokitesvara el Cristo, cuando lloraba a causa del sufrimiento del mundo. Tara también es el aspecto femenino del ser, la Shakti, la divina madre Kundalini. Ella simboliza la existencia de las tres gunas y también a los vitris, que forman parte de los clifos en la vida inferior de los procesos sublunares. Tara es la madre divina, sin la que ningún mortal puede remontar a la morada del ser. Ella posee 5 aspectos principales, como madre cósmica, como madre natura, como maga elemental, como divina Kundalini y como madre muerte. Dice el maestro Samael: hagámonos dignos, si es que queremos marchar realmente de verdad con Devi Kundalini Shakti. Entonces nuestros corazones, inflamados por el amor, se acercarán a ella y ella a nosotros. Nadie podría eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro sin la ayuda de ella. Ella nos elimina todas las suciedades que cargamos, todos esos aspectos abominables que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. A ella, pues, debemos suplicar en santa letanía para que nos auxilie. Tara cósmica, la madre de toda la creación, oh tú, vientre cósmico, ten piedad de nosotros. Solo así nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre Tara. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, sálvanos siempre de todos los peligros del camino de regreso hacia el ser, para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Buda. Om